Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia. Me alegra mucho mirar toda esta asamblea grande de fieles que hoy han aceptado la invitación a vivir ya en la última semana de la Cuaresma, esta jornada cuaresmal. Yo diría que ustedes, los que conforman cada uno de los movimientos, de los grupos, de las comunidades, son la avanzada de la renovación diocesana que pretendemos con nuestro trabajo pastoral en cada una de las parroquias. Eso quiere decir también que ustedes son un auditorio muy exclusivo para que la palabra de Dios sea entendida. No son niños en la fe, que hay que darles alimento como licuado, sino adultos en la fe, ávidos de escuchar, de entender y sobre todo de poder como vivir y asimilar la palabra, que es el primer plato de la Eucaristía, el banquete de su palabra. Podríamos decir que este domingo es el domingo de la novedad. Se nos propone en las lecturas el proyecto de Dios que quiere renovar todas las cosas y por lo tanto renovarnos a nosotros. Simplemente tengamos presente lo que ya acabamos de escuchar en la palabra. La primera lectura: no recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notan? San Pablo en la segunda lectura a los filipenses también se describía así en su experiencia fabulosa, él mismo dice, de conocer a Cristo. Olvido que todo lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo, nos llama desde el cielo, desde lo alto. Adelante, hacia adelante, dejando atrás. Y podríamos decir que el Evangelio va a explicar en concreto, con una persona, pero donde nos identificamos todos, en qué consiste esa novedad de Dios. Los fariseos le llevaron a Jesús, que estaba en Jerusalén, en el templo, como arrastrada casi a una mujer, y la ponen delante de él. La acusan de adulterio y la condenan de ser apedreada según la ley de Moisés. Ellos solo piensan en la ley. En la mujer solo ven el pecado. Ellos solamente velan por su condena y buscan un castigo público para ella. Pierden la noción de la humanidad, de lo humano, entre las letras de la ley. Ese afán de cumplir la ley estrictamente les impide ver el verdadero sentido de la ley, que es que el ser humano encuentre su verdadero destino, la reconciliación con Dios. Es triste que el fin de la ley
sea la muerte y no la vida. Es triste que los poderes de este mundo estén más para condenar y castigar y no para curar y salvar. Jesús, por su predicación, por su forma de obrar, no era un hombre grato a los sacerdotes de la ley y a los fariseos. Por eso ellos quieren como pillar a Jesús, cometiendo una infracción con respecto a la ley, para tener motivos de acusarlo y entregarlo a las autoridades. Como decimos nosotros, le llevaban muchas ganas a Jesús. De hecho, ya en Semana Santa vamos a celebrar que Jesús es condenado. Eso era lo que querían ellos. Imaginémonos la situación de esta mujer, una persona indefensa, sola, enfrentada a la ignominia, al repudio y a la dureza de corazón de los que detentaban el poder de la ley, y para acabar de ajustar, puros hombres, un machismo. Una mujer llena de miedo a la muerte, al escarnio público. Imaginemos su angustia, su vergüenza y su pánico. A Jesús le hacen una pregunta. A esta mujer la hemos encontrado en flagrante adulterio y según la ley de Moisés debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Quieren que Jesús se pronuncie sobre este caso. Le piden una respuesta respecto a la ley, pero con el único objetivo de comprometerlo, de provocarlo. Porque si expresa su misericordia y la perdona, va a ir contra la ley de Moisés. Y si la condena de acuerdo a la ley, entonces Jesús mismo se va a contradecir en su predicación de amor y de misericordia. Su anuncio quedaba vacío y iba a perder así toda autoridad, una persona no coherente. Jesús guarda un silencio sorprendente, se inclina al suelo, escribe algunos trazos en la tierra, se inclina y se pone a nivel de la mujer pecadora. Es el único que se inclina y se pone a su nivel para escucharla y comprenderla. Solo escuchamos en la medida en que nuestro corazón se abaje y se incline. Necesitamos saber ponernos al nivel de quien está caído, derrotado, deprimido. Es una enseñanza de Jesús, ponernos a ese nivel, el que está contra el suelo y señalado. La respuesta de Jesús desconcierta y desarma a los adversarios. El que de ustedes esté libre, que tire la primera piedra. Qué desarmada tan macha, completamente los desarmó. Desnuda la verdad que existe en el corazón de todo ser humano. Es una frase que penetra en la profundidad de la conciencia de todos, desnudando esas miserias escondidas hipócritamente en el corazón humano. Los invita a adentrarse de sí mismo, los hace caer y les hace caer no solo las piedras que
tenían preparadas en las manos para tirárselas a esta mujer, sino que les hace caer las máscaras, esa aureola de buenos, de cumplidores de la ley, esa imagen de apariencia. Jesús desnuda la hipocresía y la prepotencia de los que se autoproclaman buenos y desde ahí señalan a los otros como el bando de los malos. Jesús pone a los acusadores, defensores de la ley, ante su propio pecado y su orgullo. Ante Dios todos han de reconocerse pecadores. La mujer, ella no estaba negando ni defendiéndose. Los acusadores y todos nosotros, todos estamos necesitados del perdón de Dios. Por decirlo, en el mundo no hay ningún inocente. El Señor como que les dice: ¿quiénes son ustedes para condenar a muerte a esa mujer, olvidando sus pecados propios y la necesidad que tienen también de perdón y de misericordia por parte de Dios? Recordemos que alguna vez el Papa le preguntaron sobre un caso y él contestó: ¿quién soy yo para condenar, para juzgar? Eso lo vieron mal mucha gente, escandalizó a mucha gente, pero eso escandaliza a los que se creen dueños de la verdad y se creen los buenos, olvidando que todos tenemos algún grado de mal en nosotros. Por lo tanto, nosotros no somos jueces para tirar la piedra de nuestra condena a nadie. Pero ¿cuántas piedras ya hemos tirado nosotros? Lo más peligroso es una lengua afilada. Con la lengua, ¿cuántas piedras no hemos tirado? Con nuestras actitudes de odio, de desprecio, de silencio. Somos muy buenos para mantener provisión de piedras, como que estuviéramos armados para ver cuándo nos dan tiro de poderlas tirar. Pero tenemos que reconocer que todos estamos metidos en la misma fragilidad, que somos pecadores, adúlteros, egoístas, injustos, y no estamos autorizados para juzgar a nadie. No todos tenemos el mismo grado de maldad. No nos detengamos en hacer esas diferencias. Pero sí todos somos pecadores de una u otra forma. No se trata de catalogar pecados mortales, pecados veniales, sean cuales sean nuestros pecados, pequeños o grandes, pocos o muchos. Todos queremos perdón y misericordia, todos necesitamos perdón y misericordia. El Señor nunca va a dejar de sorprendernos. Siempre tenemos que hablar de la novedad del Evangelio. Esa forma de actuar escandalizó a muchos y sigue escandalizando a muchos hoy. Hay gente que no quiere dar una pizca de perdón a nadie, que paguen lo que han hecho, que no haya impunidad, y atacan todo lo que pueda beneficiar a otras personas. Pero Jesús sigue sorprendiéndonos con esa bendita forma suya de pensar y de actuar, porque para Él lo primero es salvar a la persona.
¿Quién te ha condenado? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. El Papa tiene esta expresión muy bonita. Se quedaron allí solos la mujer y Jesús, la miseria y la misericordia. La miseria humana y la misericordia de Dios, una frente a la otra. Y el único que podía tirar una piedra, porque ese sí era inocente, se hizo el distraído, espantó a los acusadores y no condenó. Yo tampoco te condeno. Palabras fabulosas, hermosas, consoladoras, que debieron sonar profundamente liberadoras. Que a uno le digan eso, que Dios le diga a uno eso. Eso es música celestial. Yo tampoco te perdono, te condeno, perdón. Es como si dijera: yo te comprendo en tu situación, comprendo el sufrimiento que hay detrás de tu soledad, comprendo ese sufrimiento que hay de tus vacíos afectivos, de tu insatisfacción. Solo Jesús, porque es Dios, había comprendido y podía mirar con amor a esta mujer. Y fíjense, no hubo reproches, no hubo preguntas. El Señor nunca le dio por preguntar con quién fue, ni cuándo fue, ni en dónde fue. Ningún reproche, ninguna pregunta, ninguna penitencia le puso. No la mandó al templo a dar una ofrenda. Es todo gratuidad y novedad. Dios siempre es el que busca, porque es el que quien con puro amor nos perdona. Fíjense, Jesús no está justificando su pecado, pero le descubre que así como es, en su pobreza, es amada. El perdón de Dios no anula la responsabilidad de lo que cometamos, de la culpa, pero sí exige la conversión. Vete y no peques más. Sí nos pide que corrijamos la conducta. Y miremos cómo Jesús piensa igual que piensa Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Tan distinto. Esta mujer por ese pecado merece ser apedreada y matada. Lo contrario, Dios piensa muy distinto. Porque el deseo de Dios no es condenar y juzgar, sino liberar y salvar. Miren que Jesús no se detiene en el delito, ni busca culpables, sino en la persona, se fija en la persona que puede rehacer su vida y encontrar salida hacia la liberación y la gracia. Eso es lo que quiere Dios, que cada uno de nosotros pecadores encuentre el camino de salida y de vida. Jesús demuestra que el ser humano está por encima de cualquier ley. Jesús condena el adulterio y todo pecado, pero salva a esta adúltera o al hombre o mujer pecadores. En adelante no peques más. Vete, pero con la alegría de saber que alguien te ha mirado a los ojos, no señalando y condenando, no por curiosidad y morbo, sino la miró con amor verdadero y amor delicado. Vete tranquila, vete en paz, vete con alegría. ¿Qué respondíamos en el Salmo?
Dios cambia nuestro llanto en alegría. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios nos renueva. La mujer considerada culpable y rea de pena de muerte está ya en pie delante de Jesús, perdonada, redimida, llena de dignidad. La mirada de Jesús la hace renacer y la restituye como mujer y como hija de Dios. Es una mirada entonces creadora. Dios crea, recrea, hace nuevo todo. Y siempre esa mirada de Jesús llama a la vida. El arrepentimiento, el cambio de vida, será consecuencia de sentir un amor sin límites que rompe toda lógica de revancha, posibilitando así el renacer de la vida. En el perdón, Dios vuelve a decirle a cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas: eres un ser posible. Nosotros decimos, usted no sirve para nada. Y Dios nos está diciendo, hay remedio, tienes remedio, eres un ser posible. Tú no eres tu pecado. Si robaste, no eres robo, no, tú eres una persona que puede liberarse del robo. El perdón rescata, descubre la dignidad y la posibilidad. Todos tenemos posibilidades y oportunidades de salir de cualquier esclavitud y caminar por una senda nueva. Jesús realiza un contraste entre el pasado y el futuro. Por eso les decía al comienzo, citando las palabras, no recuerden lo pasado, no piensen en lo antiguo, yo voy a realizar algo nuevo. Ese encuentro de la mujer con Jesús, recordemos en el comentario inicial que citaron una frase linda del Papa Benedicto, que la fe es fruto de un encuentro que cambia todo, un encuentro con el Señor. El encuentro de esta mujer con Jesús es ahí donde ella experimenta la misericordia de Dios y el gozo del perdón. Es la alegría del perdón. Y por eso se abre a una nueva vida. Por el encuentro. Encontrémonos con Jesús y todo va a cambiar. Todo va a ser nuevo. Y nosotros también escuchemos para nosotros, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, cuando el Padre dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, es Jesús diciendo lo mismo, yo tampoco te condeno. Esas palabras de Jesús que nos libera de todos los sentimientos de culpa y de indignidad en que a veces estamos sumergidos y a veces como aplastados por eso. Palabras reales de perdón que nos invitan a que ya no pensemos en el pasado, porque el Señor actúa en este momento, cada vez que nos encontramos con Él, algo nuevo. Dejemos lo pasado, dejemos tanta mediocridad, olvidemos lo que hemos dejado atrás y, como San Pablo decía, lancémonos hacia adelante en busca de la meta. Lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos con el Señor. Fíjense que este mensaje de hoy, este domingo, nos lleva al corazón del mensaje liberador, sanador e incluyente de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a celebrar en Semana Santa? Ese mensaje liberador de Jesús. ¿Por qué celebramos un Viernes Santo? Porque muere por nuestros pecados. ¿Y por qué podemos celebrar la resurrección, el domingo de resurrección, la Pascua?
porque Él nos abre a una vida nueva. Entendamos también lo que decía San Pablo en esa segunda lectura: la justificación no proviene de la ley. Los judíos, los fariseos, estaban aplicando la ley y iban a matar a una persona. Sí, lo que salva es la fe, lo que justifica es la fe en Cristo Jesús, es el encuentro con Él. Él es el que hace justos, justifica, salva a los que creen. ¿Qué podemos deducir de esta acción de Jesús en el Evangelio? A través de esa acción liberadora que Jesús hace, se nos manifiesta el amor infinito de Dios. En el comportamiento de Jesús con esta mujer, resplandece el verdadero rostro de Dios, rostro del amor y de la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Ese Dios de Jesús que se goza cuando puede ejercer misericordia. Hay más alegría en el cielo por cualquier pecador que se convierte. Revisémonos que a veces, como los fariseos y letrados, se hubieran alegrado de poder apedrear a esta mujer. No nos podemos alegrar del mal. Dios se goza de todo el que es rescatado y vive, y Él proporciona todo esto a través de Jesús. Por eso Jesús es el mejor intérprete de la voluntad salvífica de Dios, que se realiza en la misericordia. Eso es lo que hace Dios, tener misericordia para salvar. Dios siempre posibilita el perdón. Recordemos una de las frases que dijo muy al comienzo de su pontificado el Papa Francisco: Dios nunca se cansa de perdonar. Ya va a terminar. Solamente como una aplicación. Ya estamos en Cuaresma y en vísperas de Semana Santa. En esta Cuaresma se nos invita a una opción radical por la vida nueva. ¿Para qué la Cuaresma? Busquemos al que da la vida nueva, en Cristo. Como este año el bautismo es central en la reflexión de la diócesis, mediante el bautismo cada uno de nosotros hemos dejado atrás la vida sin Cristo para asumir como nuevo estilo de vida la existencia renovada de Cristo, de un cristiano que brota del misterio pascual. Bueno, la Cuaresma es para que anhelemos la vida nueva en el Señor que vamos a celebrar en la Pascua. La experiencia pascual de haber sido liberados de la condena y de la muerte eterna debe movernos a una vida nueva en la gracia y la santidad. El resultado de la acción de Dios con el bautismo es que vivimos una vida nueva y debemos vivirlo de verdad y con alegría. Y la Cuaresma, siendo un tiempo especial para mirar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, no tiene por objetivo dejarnos en el pasado. Valiente reconocer en Cuaresma, pero seguir después en el mismo pasado y dejarnos en las tinieblas de nuestros errores, sino fundamentalmente que podamos mirar con esperanza alegre la novedad que Dios nos trae, la liberación que Él nos ofrece. O sea, así deberemos celebrar nuestra Pascua en novedad de vida y en la paz que da el sentirnos perdonados. Que así sea. Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con
con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la Iglesia.